Nunca imaginé que la traición pudiera tener aplausos, que las lágrimas de una esposa fueran espectáculo para otros, que mi familia terminara con una sonrisa que no era la mía, pero lo que nadie sabía en ese momento es que yo no estaba derrotada. La verdad ya se estaba grabando detrás de las paredes. La sala de familia Negro 3 del Tribunal Superior de Valencia estaba llena de murmullos, perfumes caros y miradas que intentaban esconder juicio detrás de gestos educados. Nadie ahí sabía amar en silencio, nadie sabía sufrir sin observar, nadie sabía ser testigo sin disfrutar secretamente de la caída de otro. Y sin embargo, ahí estaba ella, sentada con la espalda recta, como si todavía quedara algo que pudiera sostenerla. Victoria Salvatierra, 34 años, manos entrelazadas para evitar que se notara el temblor. No lloraba, no se quejaba, no suplicaba, pero sus ojos hablaban como gritos ahogados en la garganta. Al frente, de pie como si estuviera presidiendo el cierre de un negocio exitoso, su exmarido, Leonardo Muñoz, observaba el reloj sin siquiera dirigirle una mirada. 38 años, traje caro, postura calculada, expresión fría. Ese hombre había sido alguna vez su casa, su futuro, su refugio, y ahora era simplemente un extraño que deseaba cerrar el capítulo de su vida donde Victoria existía. Pero lo peor, lo más cruel, lo más hiriente, no era él, era ella. Inés Beltrán, 23 años, labios pintados en rojo encendido, un vestido demasiado provocador para una sala judicial y una sonrisa afilada como cuchillo recién afilado. No tenía vergüenza, no tenía pudor, no tenía humanidad. Se colocó a su lado, tan cerca que parecía que quería asegurarse de ocupar el lugar que alguna vez fue de Victoria. Levantó el mentón, saboreando el momento como si fuera el punto más alto de su vida. El juez, un hombre de voz cansada, pronunció la sentencia con el tono mecánico de quien ha dicho las mismas palabras demasiadas veces. Queda disuelto el matrimonio entre los ciudadanos Leonardo Muñoz y Victoria Salvatierra. La custodia del menor, Tomás Muñoz Salvatierra, de 6 años, será compartida. La vivienda conyugal queda adjudicada al señor Muñoz. Hubo un silencio breve, un silencio que dolió, un silencio que laceró. Victoria cerró los ojos, no movió un músculo, pero dentro de ella algo se rompió con más ruido que un cristal cayendo al mármol. Y entonces ocurrió la humillación. Inés se inclinó hacia Leonardo, creyendo que hablaba solo para él, pero lo dijo con la voz justa para que todos la escucharan. Ahora sí, amor, por fin es solo tuyo todo, y ella se va con las manos vacías. Alguien ahogó una exclamación. Otros fingieron toser. 2 mujeres bajaron la mirada por vergüenza ajena. Victoria no reaccionó, no porque no le doliera, sino porque no pondría su dolor en bandeja para ser devorado por quienes estaban ahí para verlo. Pero el que sí reaccionó fue Tomás. El niño de 6 años, sentado entre los abuelos paternos, corrió hacia su madre con la urgencia de quien reconoce la injusticia incluso antes de poder nombrarla. «Mamá, ¿por qué estás triste? Yo no quiero 2 casas, yo quiero una contigo». Ese abrazo, ese pequeño par de brazos rodeando su cuello, ese llanto sincero, fue lo que finalmente quebró la armadura que Victoria había mantenido intacta durante meses. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no fueron lágrimas de derrota. Fueron lágrimas de algo que estaba despertando, algo antiguo, algo poderoso, algo que Inés no conocía y que Leonardo había olvidado. La fuerza brutal de una madre cuando le quieren lastimar al hijo. Inés frunció los labios molesta. «Ay, por favor, otra vez el drama», dijo con esa voz aguda y vacía de empatía. «No es tan difícil. Los niños se adaptan. Basta con que deje de llorar por tonterías». La sala entera se quedó helada. Y fue entonces cuando él apareció. Un hombre mayor, con cabello gris y postura firme, se levantó desde la tercera fila. Francisco Navarrete, 60 años,
ex jefe de seguridad de la empresa que Victoria y Leonardo habían construido juntos. Un hombre de mirada serena pero peligrosa, de los que observan en silencio, guardan memoria y solo intervienen cuando llega el momento justo. Colocó una mano en el hombro de Victoria en un gesto que no buscaba consolar, sino recordarle quién era. «Hay derrotas que parecen definitivas», dijo con voz firme, «pero no lo son. A veces solo son el comienzo de una verdad que otros no están preparados para enfrentar». Sus ojos, entonces, se cruzaron con los de Inés. Y lo que brilló en la mirada del hombre no era juicio, era promesa, un aviso silencioso, una cuenta regresiva. Algo estaba por comenzar, y no era la caída de Victoria, sino la caída de quien creyó que había ganado. La ciudad de Valencia continuaba su ritmo habitual, ajena por completo al hecho de que una vida acababa de partirse en dos. Mientras afuera los coches seguían tocando bocinas y las cafeterías servían el primer café de la tarde, Victoria Salvatierra caminaba con pasos lentos hacia la salida del tribunal, con Tomás aún aferrado a su cintura, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela en cualquier momento. Las puertas frías del edificio se cerraron detrás de ella, pero el eco de las palabras de Inés parecía seguirla, como un veneno que buscaba quedarse bajo la piel. «Ella se va con las manos vacías». No era cierto, se equivocaba. Victoria no se iba con las manos vacías, se iba con su hijo, con su dignidad herida, sí, pero también con algo que Inés ni siquiera había percibido, una fuerza que aún no sabía que tenía. El viento frío de otoño golpeó su rostro cuando bajó los escalones. Se detuvo un momento, respiró profundo, intentando no colapsar en plena calle. Tomás levantó la cabeza y la miró, con los ojos grandes y húmedos. «Mamá, ¿papá ya no vive con nosotros?». La pregunta cortó más profundo que cualquier documento firmado. Victoria se agachó a su altura, sosteniendo su rostro pequeño entre sus manos temblorosas. Papá tomó decisiones que nos cambiaron la vida, mi amor, pero tú y yo», su voz se quebró, «tú y yo seguimos siendo un equipo». «¿Sí?». Tomás asintió, abrazándola con toda la fuerza de su cuerpecito. La gente pasaba, miraban, algunos con pena, otros con curiosidad insensible, pero nadie entendía. Nadie sabía cuánto había costado llegar a ese momento. Mientras tanto, dentro del tribunal, Inés celebraba. No discretamente, no en silencio, se reía, alzaba el mentón, se movía como si hubiera ganado un trofeo. «¿Viste?», le decía a Leonardo, entrelazando su brazo con el suyo. «Todo salió como tenía que salir. Ya no tienes nada que ver con ella». Pero Leonardo no sonreía. Ya había conseguido lo que quería: la casa, la custodia compartida, la empresa a salvo. Pero al mirar a Inés celebrando la destrucción de una mujer que durante años había sostenido su mundo, algo se movió dentro de él. No era arrepentimiento, ni compasión, era incomodidad. La clase de incomodidad que se siente cuando, sin saber explicar por qué, uno empieza a sospechar que se ha equivocado, pero aún no puede admitirlo. «Esto es solo el comienzo», dijo Inés con una sonrisa. «Ahora sí somos una familia de verdad». Una frase que sonó falsa incluso para él, pero calló. Porque admitir que se había equivocado significaba enfrentar lo que había destruido, y él no estaba listo. Horas después, en el pequeño apartamento que ahora sería su hogar, Victoria dejó a Tomás en su habitación recién ordenada. La habitación era modesta, pequeña, pintada con colores suaves, nada que ver con la habitación espaciosa y llena de juguetes que había en la casa donde habían vivido antes. Pero Tomás entró, miró alrededor y luego la tomó de la mano. «Está bien, mamá», dijo simplemente. «Si tú estás aquí, es hogar». Y Victoria lloró en silencio, no de tristeza, sino porque su hijo acababa de enseñarle algo que ella había olvidado. El hogar no es una casa, es amor, es presencia, es verdad. Mientras él jugaba con su dinosaurio favorito, Victoria se dejó caer en el sofá desgastado de segunda mano que había comprado la noche anterior.
Sus manos seguían temblando, no podía evitarlo. Todo se había ido demasiado rápido. La casa, la vida que conocía, la familia que creía intacta. La traición había sido devastadora, pero la humillación pública, esa había sido fuego directo al corazón. Y sin embargo, no estaba sola, porque alguien ya observaba desde la distancia. Francisco Navarrete. Francisco aparece, no por casualidad. Mientras Victoria intentaba respirar entre lágrimas silenciosas, sonó el timbre. Ella se sobresaltó. No esperaba a nadie. Abrió la puerta, y allí estaba él. Francisco, sosteniendo una bolsa de mercado con pan, leche y frutas. Nada heroico, nada dramático, solo humano. No vengo a lastimar ni a preguntar, dijo él con voz calma. Solo vengo a asegurarme de que comiste hoy. Victoria no habló, porque si hablaba, se rompía. Francisco entró, colocó las compras en la encimera de la cocina y luego se apoyó en una silla sin invadir espacio, sin mirar con lástima, sin juzgar. Yo estuve allí, desde el principio, dijo con esa voz que traía años de memorias guardadas. Vi cómo construiste esa empresa, vi cómo apoyabas a Leonardo, vi cómo él se desgastaba y cómo tú lo sostenías. Vi cómo él cambió, vi cuando llegó esa otra, sus ojos se endurecieron, y vi cómo ella se alimentaba del vacío de él. Victoria levantó la mirada. Había algo en los ojos de Francisco que no era pena, era verdad, verdad sólida, verdad antigua, verdad peligrosa. No quiero venganza. Francisco sostuvo su mirada. No, pero yo sí. El silencio se hizo denso, profundo, poderoso. Lo que ellos creen que han ganado, continuó Francisco, se sostiene sobre mentiras, y las mentiras... Entonces sonrió, pero era una sonrisa triste, conocedora, casi profética. Las mentiras siempre dejan rastro, y yo sé cómo seguir rastros. Victoria tragó saliva. No sabía aún lo que eso significaba, pero algo dentro de ella despertó. No estaba derrotada, no aún, porque la verdad ya estaba empezando a moverse, en silencio, como tormenta antes del trueno. Los días que siguieron al divorcio fueron silenciosos, pero no en el sentido pacífico. Era un silencio de respiración contenida, de pensamientos que pesaban demasiado para decirse en voz alta, de heridas que todavía ardían bajo la piel. Victoria Salvatierra se levantaba cada mañana antes de que amaneciera. Preparaba el desayuno para Tomás, revisaba su mochila, lo acompañaba al colegio caminando, y luego regresaba a un apartamento que aún se sentía temporal, como un lugar prestado entre una vida que terminó y otra que todavía no había comenzado. No había llantos incontrolables, no había gritos, no había explosiones, solo quietud, la quietud peligrosa de alguien que está reuniendo fuerzas. Tomás, por su parte, hacía un esfuerzo heroico por no mostrar tristeza. Sonreía para no preocupar a su madre. Mentía diciendo que todo estaba bien en casa de su padre. A veces lograba convencerla, a veces no. Victoria observaba cómo su hijo jugaba con su dinosaurio de peluche en el suelo, moviéndolo lentamente, sin la energía alegre que lo caracterizaba antes. El niño no lloraba, pero su silencio decía más de lo que cualquier palabra podría decir. «Mamá, ¿las casas pueden encogerse?», preguntó una tarde mirando el apartamento. Victoria sonrió con suavidad. «No, cariño, pero los comienzos nuevos a veces son pequeños para que podamos decorarlos con lo que de verdad importa». Tomás pensó un momento. Luego asintió. «Entonces, aquí cabemos tú y yo». Ese niño tenía un corazón inmenso, un corazón que nadie tenía derecho a romper, y al otro lado de la ciudad había alguien haciéndolo. La casa de Leonardo ya no era un hogar. La vivienda familiar, la que Victoria decoró durante años con cuidado, amor y detalles que contaban historia, había sido transformada en algo completamente distinto. Ahora era un escenario, una vitrina, un lugar donde Inés Beltrán representaba un papel, el papel de la mujer nueva, moderna, fresca, mejor. Las paredes que antes tenían fotografías de familia, ahora lucían cuadros minimalistas comprados online.
El aroma de café recién hecho había sido reemplazado por velas aromáticas de vainilla sintética. Y lo más triste era que Tomás se movía por la casa como si fuera un visitante. Una tarde, mientras él intentaba jugar en silencio en su habitación, Inés entró sin tocar. «Tomás, guarda eso. Vamos a salir», dijo con tono cortante. Él levantó la cabeza. «Estoy jugando». «Jugarás después», respondió ella, sin mirarlo. «No quiero desorden antes de que vengan los invitados». Tomás bajó la mirada y guardó su dinosaurio. Sus dedos se movían lentos, tristes. Inés no lo vio, o mejor dicho, no le importó. Y Leonardo lo vio, pero eligió callar, porque callar siempre había sido más cómodo que confrontar. Mientras tanto, Francisco observaba. Francisco Navarrete no era un hombre impulsivo, era un hombre que sabía esperar. Pasaba por el apartamento de Victoria algunos días después del trabajo, siempre con alguna excusa simple. «Traje pan recién hecho. Compré mandarinas. Tomás las mencionó una vez. Había un silencio aquí que pensé que no te venía bien. Pero Victoria entendía. Él no venía a salvarla. Venía a recordarle que no estaba sola. Una noche, mientras Tomás dormía, ella por fin lo preguntó. «Francisco, ¿por qué estás haciendo esto?» El hombre la miró, no con compasión, sino con respeto. «Porque vi todo, todo lo que diste, todo lo que él tomó, todo lo que ella pisoteó». Y luego agregó, con la calma de quien no teme a la verdad, «y porque la justicia tarda, pero no se pierde». Hubo un momento de silencio, un silencio donde Victoria entendió algo. Francisco no solo había presenciado la historia, había registrado la historia, había oído conversaciones, había visto gestos, había guardado palabras que otros creían invisibles, y había algo más, algo que él no dijo todavía, pero estaba escrito en su mirada. Él sabía algo sobre Inés que todavía no había revelado. La grieta comienza. El primer indicio de fractura no vino de una pelea, ni de un escándalo, ni siquiera de una palabra. Vino de una mirada. Una tarde, Leonardo llegó al colegio para recoger a Tomás. Victoria estaba allí también, como acordado. Por primera vez en semanas, sus ojos se cruzaron de frente. Y él vio algo. Victoria ya no era la mujer rota del tribunal. Había algo nuevo en ella. Un brillo, una firmeza, un eje interno que había vuelto a encenderse. Leonardo tragó saliva. No porque la extrañara, no porque quisiera volver, sino porque algo muy dentro de él sabía que la historia no había terminado, y él no tenía el control. Tomás corrió hacia su madre antes de irse con él, como siempre hacía. La abrazó fuerte. No quería soltarla. Inés, que esperaba dentro del coche, observó la escena con celos disfrazados de desprecio. «¡Qué ridiculez!», murmuró desde el asiento, mientras masticaba chicle como si no estuviera destruyendo la infancia de alguien. Leonardo la escuchó. Y por primera vez, su expresión cambió. Muy poco, casi imperceptiblemente, pero cambió, como si algo que había estado dormido hubiera abierto un ojo. Pero la caída de Inés aún no comenzaba. La máscara no se rompe con un golpe, se rompe con grietas, pequeñas, silenciosas, pero constantes. Francisco sabía que no era el momento de mostrar su mano. La verdad, para ser devastadora, debe caer en el instante exacto, y ese instante estaba cada vez más cerca. Victoria aún no lo sabía. Leonardo aún no sospechaba. Inés aún no imaginaba, pero el destino ya había sido puesto en movimiento, y cuando una verdad empieza a moverse, no hay fuerza humana capaz de detenerla. La semana de custodia con Leonardo debía haber sido normal. Así lo había dicho él, así lo había prometido, pero nada era normal en aquella casa. La tarde estaba gris. El comedor estaba impecablemente ordenado, demasiado ordenado, como si nadie viviera realmente allí. Tomás estaba sentado frente a un plato de sopa que ya se había enfriado. Inés lo observaba desde la encimera, con los brazos cruzados. «Tomás», dijo con voz plana, «come». El niño no dijo nada, solo movió la cuchara lentamente. «Te dije que comieras»,
repitió ella, ahora con una impaciencia que se le escapaba entre los dientes. Tomás tragó saliva, intentando obligar la comida a pasar, pero el nudo en su garganta era más grande que cualquier cucharada. «No tengo hambre», susurró. Inés suspiró exageradamente. «Siempre lo mismo, siempre llorando, siempre haciendo drama. ¿Sabes cómo se llama eso?». Se inclinó hacia él. «Se llama ser débil». Tomás bajó más la cabeza. Justo entonces, Leonardo entró en la cocina. Había escuchado lo suficiente para que su paso se detuviera. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque su intuición ya lo sabía. Inés sonrió, la sonrisa más hipócrita y ensayada que cualquier actriz de teatro de barrio podría haber dado. «Nada, amor. Solo que Tomás está siendo un poco sensible hoy». «No estoy sensible», susurró el niño sin levantar la mirada. «Ah, ¿no?», dijo Inés con frialdad. «Entonces, ¿por qué estás llorando por sopa?». Leonardo se acercó a Tomás, agachándose para verlo a los ojos. «Tomás, hijo, mírame». El niño lo hizo. Sus ojos estaban rojos, silenciosos, cansados. «Dime la verdad», dijo Leonardo suavemente. «¿Qué pasa?». Tomás abrió la boca, pero fue Inés quien habló. «Lo que pasa es que tu ex lo maleducó. Siempre llorando, siempre necesitando atención, siempre frágil. Los niños necesitan carácter, Leonardo. Si tú no se lo das, yo lo haré. Alguien tiene que enseñarle a ser fuerte». Leonardo giró la cabeza lentamente hacia ella. Su expresión cambió. No fue un grito, no fue furia, fue algo más profundo. «Inés», dijo en voz baja, «él tiene 6 años, 6, no 30. Inés frunció los labios. 6 años es suficiente para entender cómo funciona el mundo. Tomás comenzó a llorar otra vez, en silencio, sin sonido, ese llanto aprendido para no molestar. Leonardo sintió una punzada en el pecho, un dolor viejo, uno que había estado ignorando durante meses. «Tomás», susurró él, «ven conmigo». Lo tomó de la mano y lo llevó a su habitación. La misma habitación que antes estaba llena de dibujos, peluches y luz, ahora vacía, sin alma. Tomás se sentó en la cama abrazando su dinosaurio apretado contra el pecho. «Papá», susurró en voz quebrada, Yo extraño mi casa». Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía. Su respiración se volvió pesada. «Lo sé, hijo, y extraño a mamá». Leonardo cerró los ojos. «Yo sé, y cuando lloro aquí, nadie me abraza». La frase cayó como un martillo, directo, cruel, verdadera. Leonardo sintió el impacto físico en el pecho. «Hijo», su voz se quebró sin permiso. «Ven aquí». Tomás se lanzó a sus brazos, llorando ahora abiertamente, sin esconderse, sin contener. Leonardo lo sostuvo, como si pudiera reparar con un abrazo todo lo que había permitido romper. Pero lo que él no sabía es que no estaban solos. Inés observaba desde el marco de la puerta, y en su mirada no había culpa, no había remordimiento, había celos, celos de un niño, celos del amor puro, celos de algo que ella nunca tendría, vínculo. «Leonardo», dijo ella en voz baja, pero con veneno, «si lo sigues acostumbrando así, nunca va a aprender». Leonardo se giró lentamente, y por primera vez sus ojos eran los de un padre. «Si vuelves a hablarle así», dijo sin elevar la voz, pero con un filo que heló el aire, «te vas de esta casa». Un silencio absoluto llenó la habitación. Tomás dejó de llorar. Inés retrocedió un paso. No era una amenaza, era un límite, uno real, uno que nunca antes había existido. Pero era tarde, muy tarde, porque la herida ya estaba hecha. Tomás ya sabía lo que era sentirse no querido en uno de sus hogares, y Victoria lo sabría mañana. Y cuando una madre sabe, el mundo cambia. El jueves por la tarde, Victoria esperó a Tomás frente a la escuela como siempre. El viento levantaba las hojas secas del suelo y el sol ya comenzaba a bajar. Ella lo vio salir, pero algo no estaba bien. Tomás caminaba despacio, los hombros caídos, la mochila arrastrando, la mirada perdida. Victoria sintió un pinchazo de preocupación en el pecho. «Mi amor»,
dijo en cuanto él llegó a su lado. ¿Cómo te fue hoy? Tomás no respondió. No la abrazó como solía hacerlo, solo bajó la mirada. Tomás, su voz fue suave pero firme. Mírame. Él levantó la cabeza, y entonces él la vio. Sus ojos estaban hinchados, no de sueño, de llanto. Victoria arrodillóse inmediatamente, ficando a altura dele. «Hijo, ¿qué pasó? Dime». Tomás respiró hondo, como quien está a punto de quebrarse. «Es que...» Su voz tembló. «Papá dijo que está bien llorar, pero ella dice que llorar es de bebés, y yo no quiero ser bebé». Se detuvo conteniendo el llanto de nuevo. Victoria lo abrazó fuerte, envolviendo todo su cuerpo pequeño en sus brazos. «No eres bebé», susurró ella. «Eres un niño, y los niños sienten, y llorar no te hace débil, te hace humano, te hace real, te hace valiente por decir lo que duele». Tomás finalmente lloró, esta vez sin miedo, en los brazos de su madre, donde el mundo era seguro. Las lágrimas rodaron por la mejilla de Victoria también, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de determinación, porque ahora lo sabia. Não era sobre ela, nunca foi, era sobre ele, sobre proteger o coração que ela trouxe ao mundo. E ninguém, nadie, ia quebrar esse coração enquanto ela estivesse viva. Esa noche, Francisco volvió a aparecer. Victoria estaba sirviendo la cena cuando sonó el timbre. Tomás estaba en la sala, viendo dibujos animados, con los ojos aún rojos, pero respirando mejor. Victoria abrió la puerta. Francisco estaba ahí como siempre, discreto, tranquilo, presente. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches», respondió ella. «Pasa». Él entró. No preguntó nada, no comentó nada, no necesitaba. Su mirada fue directo hacia Tomás. «Hola, campeón», dijo con suavidad. Tomás levantó la mano apenas, tímido pero sin miedo. Francisco se sentó a la mesa mientras Victoria servía la comida. Hubo silencio unos segundos. Antes, ese silencio era incómodo. Ahora era un silencio compañero. «Francisco», dijo Victoria por fin. «Él está volviendo. Distinto». Francisco asintió. «Lo sé». Ella frunció el ceño, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» Francisco apoyó las manos sobre la mesa. Sus dedos eran fuertes, estables. Un hombre que no tiembla frente a la verdad. «Porque yo también fui un niño que tuvo que aprender a no llorar para sobrevivir», dijo. «Y lo reconocí en él desde la primera vez que lo vi después del cambio de casa». Victoria lo miró en silencio. Había algo quebrado y hermoso en esa confesión. «Yo no puedo permitirlo», dijo ella con voz firme. «No», respondió él, «no puedes ni debes». Hubo una pausa. «Y no vas a hacerlo sola». Victoria respiró hondo. «¿Qué quieres decir?» Francisco la miró directo a los ojos. «Victoria, escúchame, no se trata solo de que Inés sea cruel, se trata de por qué lo es. Y yo creo que ya es hora de que sepas lo que ella oculta». El corazón de Victoria golpeó fuerte, una mezcla de intuición y miedo. «¿Qué sabes, Francisco?» Él deslizó lentamente una pequeña memoria USB sobre la mesa. «Lo suficiente», respondió, «para que entiendas que nada de lo que ocurrió fue casual». Victoria no tocó la USB todavía. Sus manos temblaban. «Antes de ver esto», dijo Francisco, «tienes que prometerme algo». «¿Qué?» «Que vas a mirar y no vas a retroceder». Victoria sostuvo su mirada, y en ese instante algo se encendió definitivo dentro de ella. Una promesa. «No retrocedo», dijo. «Entonces, mañana, cuando Tomás esté en la escuela, ve lo que necesitas ver». Mais tarde, quando Tomás já dormia, Victoria ficou sentada na sala, a pequena USB em frente a ela esperando. Não abriu. Não ainda, porque ela sabia, ao apertar aquele arquivo, não haveria volta. Mas enquanto ela respirava, olhando a pendrive como se ela fosse um botão de bomba, Inés, em outra parte da cidade, estava comemorando. Copa de vinho na mão, riso alto, música tocando. «Brindemos», dijo Inés, alzando su copa frente a Leonardo, «por la nueva vida que tenemos, por todo lo que ganamos». Leonardo levantó la copa también, pero sus ojos no brillaban.
No había celebración en él, solo un peso, una culpa que empezaba a despertar. Sí, dijo él sin convicción, por nosotros. Inés sonrió, pero en el fondo de esa sonrisa había miedo, porque ella también lo sabía. Victoria no había caído. Victoria estaba despertando. Y la verdad La casa ya no estaba podía en detenerse. silencio. Tomás dormía profundamente, agotado, abrazando su dinosaurio contra el pecho como si fuera un escudo contra el mundo. Victoria estaba sentada frente a la pequeña mesa del comedor. La luz cálida de la lámpara iluminaba su rostro cansado, pero sus ojos estaban despiertos, lúcidos, fijos. La memoria USB descansaba frente a ella. Parecía un objeto pequeño, insignificante, pero Victoria sentía su peso como si fuera una piedra. Sabía que al abrirla, nada volvería a ser igual. Respiró hondo, muy hondo, y la conectó al computador. La pantalla tardó unos segundos en encender el archivo principal. Audio 14, 17 de mayo, habitación de hotel. Su corazón se aceleró. Podía sentir su pulso en la garganta. Hizo clic. La voz que se escuchó primero fue la de Leonardo, cansada, pesada, vacía. Inés, ya te dije que Victoria no tiene la culpa de nada. Ella estuvo conmigo desde el inicio. Ella me ayudó a construir todo lo que tengo. Yo le debo... Y entonces la voz de Inés lo cortó, aguda, fría, preparada. No le debes nada. Ella te fue útil. Eso es distinto. Victoria se quedó inmóvil. Su respiración se volvió superficial. Inés continuó con calma calculada. Escúchame, ella no era tu compañera, era tu escalón, y ahora ya no lo necesitas. Las mujeres como ella se quedan atrás, se cansan, se dedican a la casa, se arrugan, se vuelven predecibles. Yo, en cambio, yo soy tu futuro. La frase cayó como un cuchillo. Victoria no lloró, no se movió, pero algo dentro de ella se endureció. El audio siguió. No me importa si te sientes culpable. La culpa no sirve para nada. Lo que importa es que ahora las cosas sean como deben ser. Tú, yo y el niño, si se adapta. Si no, buscaremos una solución. La voz de Leonardo sonó tensa. ¿Qué solución? La respuesta fue hielo puro. Internado, o terapia conductual, o simplemente poner distancia. Los niños olvidan, y si no lo hace, aprenderá. Victoria apretó los puños. La sangre dejó de circular en sus dedos. Ahí estaba, la verdad, cruda, indiscutible. No había sido un accidente, no había sido un amor que apareció y desordenó la vida. Había sido un plan, un cálculo, una estrategia. Ella había sido descartada y su hijo había sido mercancía. El archivo terminó. Victoria cerró los ojos por un momento. No lloró, no gritó, no golpeó nada. Esa era la diferencia entre quebrarse y despertar. Cuando abrió los ojos, su voz era un susurro. A mi hijo, no lo toca nadie. A la mañana siguiente, llevó a Tomás a la escuela. Lo abrazó más fuerte de lo usual. Te amo, mi corazón, dijo ella, sin tratar de disimular nada. Yo también, mamá, respondió él con una sonrisa leve pero verdadera. Victoria lo vio entrar, y en cuanto la puerta se cerró detrás de él, su rostro cambió, de madre herida a madre en guerra. Francisco estaba esperando en la cafetería al final de la calle, como si hubiera sabido que ella vendría. Victoria se sentó, no pidió nada, no saludó, solo dijo, lo escuché. Francisco asintió lentamente. ¿Y ahora entiendes? Victoria lo miró directo a los ojos. Ella no solo me quitó a mi esposo, intentó convertir a mi hijo en un objeto descartable. Exacto. Esto no es una traición, no es una infidelidad, es violencia. Francisco respiró hondo. Y la violencia solo termina cuando alguien se atreve a detenerla. Victoria apoyó ambas manos en la mesa. No temblaban más. Dime qué hacer. Francisco la analizó unos segundos. Quería asegurarse de algo, de que la mujer que tenía enfrente no estaba hablando desde el dolor, sino desde la claridad. Y lo vio. No había nada roto en ella ya. Lo roto se había transformado en filo. Victoria, dijo despacio, para ganar esta batalla,
No puedes actuar con rabia. Lo sé. No con impulsos. Lo sé. Necesitas estrategia. Ella sostuvo su mirada. Enséñame. Francisco se recostó en la silla. Y por primera vez desde que esto comenzó, sonrió. Muy bien. Primero vamos a observar. Después vamos a exponer. Pero no ahora. No hasta que Leonardo pueda ver con sus propios ojos quién es realmente Inés. Victoria asintió. Calma, firme, como si llevara años esperando este momento. Dime cuándo. Cuando la máscara de ella comience a caer sola. Victoria respiró hondo. Entonces, que caiga. Francisco entrecerró los ojos, como quien ve el inicio de una tormenta. Créeme, dijo. Ya empezó. Los días siguientes parecían en la superficie iguales a todos los demás. Pero algo había cambiado. Victoria ya no caminaba con los hombros caídos. Ya no bajaba la mirada. Ya no lloraba en silencio por las noches. Había firmeza en su manera de respirar. Había quietud en sus palabras. Había propósito en cada paso. Francisco lo había dicho. Primero se observa, después se expone. Y Victoria estaba observando. En la casa de Leonardo todo empezaba a tensarse. La tensión no se veía a simple vista, pero se sentía, se respiraba, como electricidad en el aire antes de la tormenta. Una noche, Leonardo estaba sentado en el sofá, revisando correos en su laptop. Tomás jugaba en el suelo, en silencio, con ese mismo dinosaurio que se había convertido en su refugio. Inés hablaba por teléfono en la cocina. Sí, amor, dijo ella con una risita suave. Obvio que sí. Él hace todo lo que yo digo. Te dije que eran 2 pasos. Primero desplazar a la esposa, luego al niño. Leonardo levantó la cabeza. Su cuerpo se tensó con un instinto primitivo. Siguió escuchando. No, no te preocupes. Él está tan agradecido de no perderme que ni se da cuenta. Y el niño... Ella soltó un suspiro dramático. Se acostumbrará. Los niños siempre se acostumbran. Y si no, hay métodos. Leonardo se levantó muy despacio, como si todos los músculos estuvieran hechos de vidrio. Tomás, aún en el suelo, levantó los ojos hacia él. No dijo nada, pero su mirada decía todo. Papá, escúchalo, por favor, escúchalo. Leonardo se acercó a cocina. Inés no ouviu. Y cuando vivamos en la nueva casa, continuó ella, quiero que el niño tenga horarios, nada de llorar, nada de interrupciones. Yo no vine a educar a nadie, vine a que me adoren. Fue entonces cuando Leonardo habló. ¿A quién estabas llamando? Inés se giró, sobresaltada, pero solo por un segundo. Después sonrió. Amor, no era nada, era Paula. Ya sabes cómo es. Leonardo la observó, no como antes. No con enamoramiento, no con culpa, con claridad. Quiero escuchar la llamada completa, dijo él, con la voz más tranquila que ella jamás lo había escuchado usar. Inés parpadeó. ¿Perdón? La llamada, repitió él. Ponla en altavoz. Ella rió, una risa nerviosa. Estás exagerando, Leonardo. No vamos a empezar con escenas ahora. She tried to walk away. Leonardo la sostuvo del brazo. No fuerte, no violento, pero con una firmeza inapelable. Dije, pon la llamada. La sonrisa de Inés desapareció. Sus pupilas se dilataron. La máscara perfecta comenzó a fracturarse. No tengo por qué soportar este tipo de trato, escupió ella. Si no confías en mí, quizá deberías irte con tu ex y su dramita eterno. Leonardo tardó unos segundos antes de responder. No estaba enfadado, no gritaba, no acusaba, pero sus palabras fueron un golpe. No vuelvas a hablar de mi hijo como si fuera un estorbo. Inés abrió la boca para responder, pero no lo hizo, porque en ese instante entendió algo. Ya no tenía control. Tomás, desde el suelo, lo vio todo, y por primera vez en semanas, respiró un poco más libre. Mientras tanto, Victoria no sabía nada de esa conversación, pero sentía algo. Sentía que la marea estaba cambiando. Ese día, mientras preparaba la mesa para la cena, su teléfono vibró. Un mensaje. Leonardo, ¿podemos hablar mañana? Victoria lo sostuvo en la mano. No respondió de inmediato. Francisco, que estaba sentado al lado, la observó. No contestes ahora, dijo él.
Que espere. Victoria respiró hondo. No quiero pelear con él, no quiero guerra. Francisco apoyó una mano sobre la mesa. Victoria, esto nunca fue una guerra. Ella lo miró. Fue un saqueo. El silencio que siguió fue denso, doloroso y verdadero. Día siguiente. Frente a la escuela, Victoria estaba esperando a Tomás cuando el coche de Leonardo se estacionó. Él bajó primero. Parecía cansado, más viejo, pero había algo en sus ojos, algo que no estaba allí antes. Culpa. O tal vez Tomás salió del coche y corrió a los brazos de su madre. ¡Mamá! Victoria lo abrazó fuerte. Leonardo se aclaró la garganta. Victoria, ¿podemos hablar? Ella lo miró. Habla aquí. Él asintió, respiró hondo y dijo algo que ningún orgulloso dice sin haber tocado fondo. Creo que me equivoqué. Victoria no respondió, no suavizó, no consoló, solo escuchó. Necesito entender, continuó él. ¿Cuándo fue que dejamos de ser una familia? Victoria sostuvo el abrazo de Tomás. El día que dejaste de proteger lo que amabas, respondió ella con calma. Leonardo cerró los ojos. Victoria, quiero reparar esto. Quiero que Tomás esté bien. Entonces tendrás que ver quién está sentado a tu mesa, dijo ella. Él la miró fijamente. Creo que ya empecé. No había perdón ahí. No había reconciliación. Solo inicio. Inicio de un despertar. Y para Inés, inicio de una caída. Porque cuando la verdad comienza a mostrarse, no hay disfraz que sobreviva. La caída de una mentira nunca ocurre con estruendo. Comienza en susurros, en gestos pequeños, en algo que no encaja, en una frase fuera de lugar, en un silencio que pesa demasiado. Y para Inés Beltrán, la caída comenzó la tarde en que creyó que podía seguir controlando todo. Esa tarde, Victoria estaba esperando a Tomás, como siempre. El viento soplaba suave y los árboles llenaban la calle de sombras alargadas. Tomás corrió hacia su madre con una sonrisa pequeña, pero real. Victoria lo abrazó con la certeza de una mujer que ya no se rompe. Leonardo bajó del coche un poco después. Su ropa estaba en orden, su postura firme, pero su mirada estaba cambiada, cansada, despierta, abierta. Se acercó despacio. Victoria, dijo él, gracias por venir unos minutos antes. Quería hablar. Ella asintió sin suavizar, sin endurecer, solo presente. Habla. Leonardo respiró hondo, como quien está a punto de confesar algo que le pesa en el pecho. He estado observando, escuchando, y creo que he permitido cosas que no debí permitir. Victoria sostuvo la mirada. No lo ayudó. No terminó la frase por él. Lo dejó enfrentar su verdad. Inés no es quien yo pensé, dijo él finalmente. Creo que no la conozco en absoluto. Victoria no respondió. No era su deber consolarlo. Tomás los miraba en silencio, sujetando la mano de su madre. Leonardo continuó con voz baja. Quiero corregir esto. Y fue justo en ese instante, cuando Inés apareció. La puerta del coche se abrió de golpe. Ella salió con pasos rápidos, tacones golpeando el suelo como pequeñas detonaciones. ¿Estás hablando de mí?, dijo, con una sonrisa torcida. ¡Qué lindo! Ahora resulta que somos tema de conversación de la ex. Victoria la observó, sin rabia, sin miedo, solo claridad. Estábamos hablando de Tomás, respondió ella. No de ti. Inés rodó los ojos. Ay, por favor. Siempre el niño, el niño, el niño. ¿Cuándo van a aceptar que hay cosas más importantes en la vida? Leonardo la miró como si la viera por primera vez, como si nunca antes hubiese escuchado realmente sus palabras. ¿Más importantes que mi hijo?, dijo él, con la voz tan baja que dolía. Inés lo miró con fastidio. Sí, nosotros, Leonardo, nuestra vida, nuestro futuro, nuestro espacio. Yo no vine a criar a nadie. Si tanto te preocupa el niño, que se quede con ella. Tomás se aferró a la mano de su madre. Su respiración se aceleró. Victoria se agachó y lo sostuvo. No necesitaba palabras, solo presencia. Leonardo dio un paso hacia Inés. Repite lo que acabas de decir.
Inés levantó la barbilla, desafiando. Que si el niño es una carga, que esté con su madre. Yo no pienso, nunca vuelvas a llamar a mi hijo una carga. La frase no fue un grito, fue una sentencia. Inés retrocedió un paso. ¿Ahora me vas a amenazar? Por favor, Leonardo, siempre tan dramático. No olvides que yo sé cosas. En cosas que... Y ahí fue cuando Victoria habló. No levantó la voz, no tembló, no suplicó. Sí, las sabemos, todos, ahora. Inés la miró con confusión. Fue un segundo antes de que Victoria sacara de su bolso el teléfono donde había reproducido la conversación grabada. Victoria lo sostuvo entre los dedos. No para amenazar, para mostrar. Yo escuché, dijo ella tranquila. Ella fue un escalón. El niño se adapta. Si no, internado. Tus palabras, Inés. Literalmente, Inés, como si la sangre hubiera bajado de golpe. Leonardo cerró los ojos, pero no para negarlo, para aceptarlo. ¿Esto es verdad?, preguntó él mirando a Inés como se mira un edificio que acaba de derrumbarse. Ella intentó hablar. No fue así. Yo lo dije porque no es... ¿Es tu voz?, preguntó Victoria, sin un milímetro de emoción. Inés tragó saliva. No respondió. Silencio. El tipo de silencio que define destinos. Leonardo sintió algo quebrarse dentro de él. Una ilusión, un engaño, un sueño mal construido. Se volvió hacia Victoria, con los ojos llenos de un dolor que no buscaba absolución. Victoria, dijo. Perdón. Ella lo miró, pero no lloró, no se suavizó, no se quebró. No me lo pidas a mí, respondió. Pídeselo a él. Leonardo se inclinó hacia Tomás, con lágrimas silenciosas, sin excusas, sin discursos. Hijo, yo te prometo que nadie, nunca más, va a hacerte sentir pequeño. Tomás lo abrazó, no porque lo entendiera todo, sino porque el corazón sabe antes que la mente. Inés observaba la escena, y en su rostro por primera vez no había arrogancia, no había seguridad, no había control, solo miedo, miedo real, porque entendió, había perdido, no a un hombre, no a una casa, no a una posición, sino la partida que ella misma había iniciado. Y así, sin gritos, sin escándalos, sin violencia, la verdad se hizo justicia. Porque la caída más dolorosa no es perder algo, es ser vista, finalmente vista, tal como uno realmente es. Al final, la vida siempre revela lo que las palabras intentan esconder. La traición no destruyó a Victoria, la despertó, la hizo más fuerte, le devolvió la voz, y cuando una madre despierta, no hay poder en este mundo que pueda detenerla. Hermano, hermana, si esta historia te tocó el corazón, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país y a qué hora estás viendo este video? Me encanta leerlos, de verdad. Y cuéntame, ¿crees que Victoria hizo lo correcto? Te leo. No olvides dar like, suscribirte y compartir esta historia para que llegue a alguien que la necesite. Soy Santiago Valdés y nos vemos en la próxima historia.